buenas noches. Hoy nuestro invitado de lujo tiene información, creatividad, sarcasmo. Seguro que lo ves en las redes sociales y, por supuesto, en las pantallas de otro canal. Hoy lo vamos a tener acá en Voces para, precisamente con lo que él sabe hacer, el poder abordar muchísimos temas. Desde lo que tiene que ver con la comunicación, lo que tiene que ver con la política y otros aspectos que por ahí le iremos preguntando a él. Lo admiro, lo dije fuera de cámaras. Y quiero decirlo acá de frente nuevamente en esta noche en la que nos acompaña Mike Silvero, nuestro colega, periodista, un excelente conductor. Mike, buenas noches y bienvenido a Voces a través de A24 y América. Muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias por los conceptos. ¿Dónde guardan el Paraná de Silvia Viera? Porque quiero llevar ese, sin que ella se entere. Bueno, un saludo para ella también a propósito. Sí, perdí con ella. ¿Perdiste con ella? Perdí con ella. Entonces quiero aprovechar y tipo que entre nosotros. Lo llevo y después no estamos. En el directorio en todo caso, ¿verdad? Así sí, que el saludo para Silvia, a quien acabas de mencionar. Sí. Mike, mira, tengo muchos temas. Te cuento que yo anoté todo con mi fea letra aquí en lo que hace a lo que tengo para vos preparado. Toda una artillería, ¿eh? Bueno, listo. Vos, que yo estoy. Y quiero que te sientas cómodo acá en Voces. Estoy mirando eso justo, cómo me siento, cómo me incomodo, ¿verdad? Estoy muy inquieto, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, yo respondo lo que vos tengas. Sí. Vamos a arrancar por lo que tiene que ver... ¿Por qué cuando con nuestra productora nos sentamos a decir a quién le queremos esta noche en Voces, dijimos Mike, y más ella, ¿verdad? Que nos daba un poco ese toque de producción para la gente que nos va a ver. Porque te decía al inicio, Mike, y con todo respeto, me encanta cómo te proyectas en las redes sociales. Yo me volví más de buscar en TikTok la información, en Instagram también. Pero eso que llevas de la pantalla a las redes sociales, información, creatividad y sarcasmo. ¿Cómo lograste combinar eso, Mike? El editor hace todo realmente, pero en realidad tiene que ver con una búsqueda que estaba ahí hace mucho tiempo de encontrar el espacio para decir, para llevar quizás los tweets a convertir a algo más, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que cuando ve el programa que yo hago en la señal de Gen, dice como, lo primero que te asocian es algo que haya visto. Y si es Latinoamérica te pasa y dicen, pero es como el formato de Chumel. Chumel Torres, el comediante mexicano, ¿verdad? Y vos decís, sí, es así, pero en realidad el formato tiene muchos más años de existencia y para gente que como nosotros creció viendo tele, lo ha visto en infinidad de ocasiones, ¿verdad? O sea, desde Jon Stewart, el Daily Show en Estados Unidos, hasta Petinato en Duro de Omar en Argentina en los 90, hasta Joe Suárez con un late night ya en Brasil. O sea, el formato en sí existe. Lo que nosotros hicimos fue como que construir una entrada que sea de noticias y poner un tema del día y sobre eso tratar de, cuando se siente que por ahí uno se cansa diciendo... Hay una frase de García Márquez que dice que el que se aburre escribiendo va a aburrirle leyendo al que sea, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Y es medio lógico, ¿verdad? Entonces, tratar de parar siempre para decir qué recurso podemos encontrar acá. Una analogía, una metáfora, un video, una foto, algo que haga que la gente mantenga ahí la atención. Y eso es básicamente la fórmula. De lo que terminás ya, digamos, mostrando como producto televisivo y de redes sociales, ¿cuánto de lo que decís y hasta siento que te divertís lo escribís vos? ¿Cuánto de lo que hay de guión es tuyo? Y depende mucho del día, pero tratando de ser honesto y de que se enoje lo menos posible mi director, voy a decir 50-50. O sea, Borja García Enríquez, que es mi director y guionista, es la persona con la que yo siempre digo, es la primera persona a la que yo le hablo a la mañana y la última persona a la que yo le hablo antes de dormir. O sea, porque a la mañana es qué vamos a hacer hoy y a la noche es, ya se publicó en redes, viste el impacto, viste los comentarios, está como todo el día extendido un programa que sale 26 minutos al aire y en TikTok o en Instagram quedan 3 minutos, ¿verdad? Pero es un poco para mostrar también lo que conlleva el esfuerzo de hacer un producto para estos tiempos. Pero mira, estamos a pantalla de vida viendo algunos. ¿Sabes con cuál yo dije? Me encantó lo que hiciste, Mike. Bueno, tenés varios, obviamente, pero yo quiero como destacar uno en particular, como cuando hablaste del acoso laboral. Porque se proyecta ya como ley desde el Congreso Nacional. Y me encantaba cómo ibas describiendo artículo por artículo. Te pongo un ejemplo de varios que tenés que a mí en particular me atrapó. Y por los comentarios que vi dije, llegó el mensaje. Sí, yo creo que el Congreso nos debería pagar un extra ahí por explicar lo que ellos no explican, ¿verdad? Pero a veces también pasa eso, agarrar un tema que quizás pueda ser complejo o que es muy largo y
¿Cómo agarrar y desgranar y encontrarle la vuelta, verdad? Sí. Era un poco eso y contarle a la gente que estaba pasando eso. A más de uno le pasó en su laburo alguna vez, que Sí. tuvo un inconveniente, ¿verdad? Entonces creo que ahí está el fuerte de eso, agarrar un tema con el que quizás la gente pueda sentirse relacionada o identificada. Sí, porque además es una realidad, no solo en los medios de comunicación, en muchísimas empresas públicas y privadas, Sí. el tema del acoso laboral. Lamentablemente tenés a directivos o quienes son puestos en cargos relevantes que terminan afectando a toda la estructura de un trabajo y ahora esto se proyecta como ley desde el Congreso Nacional. Le falta poquito para que se convierta en ley. Sí, tiene media sanción. En algún momento seguramente van a tratar cuando los diputados decidan, ¿verdad? Dejar de pelearse entre ellos y hablar en guaraní y hacer repartir chipa y esas cosas que hacen muy frecuentemente, ¿verdad? Porque hasta hace poco veíamos de otros canales como incluso el colectivo de mujeres, Sí. de colegas periodistas, que insistían que estos casos no queden en el olvido. Sí, claro, porque terminan siendo como ejemplificadores para otras circunstancias. O sea, si pasan medios de comunicación, ¿por qué no pasarían en otras empresas, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Así que por eso te ponía de ejemplo ello, que lo celebraba, porque con la información, la creatividad y el sarcasmo finalmente llegó el mensaje. Yo creo que sí. Ahora, Mike, me quiero meter en el ámbito por un lado político, ¿eh? Ok. Y hablar contigo desde ese aspecto comunicacional Ujú. de lo que se viene. ¿Cómo vos sentís desde la campaña a la fecha? ¿Comunican los opositores? Porque ¿a qué quiero llegar, mi querido Mike? Te planteo lo siguiente. Se habla mucho del copamiento de poderes por parte del Partido Colorado. Ponen la presidencia, vicepresidencia, el Congreso, instituciones, etc. Entonces se viene un periodo en el que los opositores van a tener que hacer un esfuerzo enorme para comunicar lo que ellos quieren para que cuando lleguen los momentos electorales puedan conquistar a esa gente. ¿Cómo ves que hoy día comunica la oposición sus ideas para llegar a la gente? Mal. Todos por su lado, sin un discurso unificado. De hecho, creo que fue el problema por el cual perdieron las elecciones también, ¿verdad? A diferencia de los colorados, que se pueden decir de todo lo que quieran y cuando llega el momento dicen, listo, acá estamos juntos y vamos para adelante. A pesar de que no llegaron tan juntos los colorados en esta vez, ¿verdad? Creo que no tienen, así como colectivo, no hay una idea detrás de comunicación. Hay algunos ejemplos que me parecen interesantes de analizar, ¿verdad? Hay gente a la que le gustará lo que hace Katia, por ejemplo, para tratar de llamar la atención. A mí, particularmente, como ciudadano, me representan más los discursos que tienen como más sustento y no tanta alegoría. O sea, para el show y compañía estamos quizás en la tele, ¿verdad? El resto están ahí para legislar, ¿verdad? Porque por ahí le tenés, a ver, cada uno tiene como una plataforma en la que se siente mucho más cómodo. Yo lo suelo ver, por ejemplo, a Bachi Núñez, que está full en el Twitter. Sí. A veces se mete en TikTok también. A Katia, como decías, en TikTok a full está haciendo algunos hasta muecas, tratando de llamar la atención y después llegan los comentarios. En el Twitter también. O sea, estoy notando, por eso te quiero preguntar cómo vos sentís que la oposición en particular se proyecta ya a través de las redes sociales. Bueno, el caso de Payo es un fenómeno que no se puede dejar de marcar, ¿verdad? O sea, llegó hasta donde llegó con fuera de las plataformas mediáticas, ¿verdad? Yo sé que incluso en algún momento hubo también una especie de querer endilgarle al grupo en el que yo trabajo. Ajá. No, pero ustedes le dieron exposición a Payo. La verdad que yo lo vi muchas más veces sentado en polémica en el bar en Telefuturo que sentado en nuestros sets, ¿verdad? Entonces es como que querer culparnos entre los medios de un fenómeno como Payo no funciona, a mi criterio, ¿verdad? Pero lo que te digo es que creo que con el tiempo lo que va a quedar es que sustancien lo que digan en acciones, ¿verdad? Sí. Hay gente que es muy seria, que está en la cámara y que va a poder después tener una hoja documentada, decir, bueno, yo dije esto e hice esto. Porque ese es un tema no menor con las redes sociales. Todo termina siendo un documento. Ajá. Lo que vos dijiste hoy en política, si después vas a tener que cambiar para tragarte un sapo, para poder avanzar con un proyecto o lo que sea, te puede terminar generando un conflicto, ¿verdad? Sí, Mike, ¿cómo vos sentís que ese microclima que se establece en Facebook, en Twitter, Instagram, TikTok y otras plataformas que van surgiendo terminan impactando electoralmente? Y te pongo este ejemplo. Nakayama, yo sentía cuando se daban las elecciones municipales en Asunción, era el ganador. Pues yo veía en todos lados, él estaba, su foto, que sus declaraciones, etc. Yo decía, en hecho no le va a ganar, porque era la impresión que yo tenía por cómo se instaló su figura en redes sociales. Ahora, eso no se trasladó a las urnas. Y quiero preguntarte, estas últimas elecciones, ¿cómo vos sentiste de lo que se proyectaba en redes terminando en las urnas? Yo creo que hay
medios digitales, o sea, el caso de Twitter, por ejemplo, sí me parece una burbuja ínfima y casi que de mínimo impacto, por la cantidad de gente que tiene en Paraguay. Facebook es una herramienta más real, el avance de TikTok es indudable, y ahí me parece que encontrás más cosas, no necesariamente en la creación de los contenidos, sino que en los comentarios de la gente. En los comentarios podés sentir otra cosa, y ahí se veía eso, me parece en la elección pasada. Pero hay gente que toma decisiones en base a lo que se dice en las redes sociales a nivel político. Me parece un error absoluto. Me parece un error absoluto. No hay, salvo que vos tengas la data y me digas, mira, no, 700.000 personas creen esto y eso debería hacerme cambiar de opinión, lo que sea, y sí puede ser. Sí. Pero creo que estamos todavía en esa etapa de vivir en una burbuja. Esa burbuja en la que el algoritmo mismo te empieza a mostrar muchas de las cosas que a vos mismo te interesan y te hace creer que esa es tu realidad, ¿verdad? Nos pasaba incluso, digo como comunicadores, con las manifestaciones pro Payo, donde ya había un momento donde vos decías, chicos, ¿por qué se está manifestando? Y no hay por tal cosa, sí, pero ya explicamos que eso no es así, no importa. Sí. Entonces, cuando entras a ese lugar de negación de las redes sociales, eso puede ser un problema. Eso puede ser un problema. Mira, yo también, volviendo por el tema Payo, que vos decías, porque me quiero enmarcar mucho un poco en la oposición, Mike. Obviamente, yo también he visto como una fuerte presencia en algunos momentos de la etapa electoral de Payo, en las tapas de Popular, de Crónica, de La Nación. Pero te quiero dar mi planteamiento y escuchar un poco el tuyo, ¿verdad? A mí me parece genial que los medios tengan postura. A mí me parece genial que un medio de comunicación pueda transparentar hacia qué lado está pateando. Era evidente, obviamente, que La Nación y todos los demás jugaban a favor, políticamente digo, de Santipeña. Pero también yo percibía que le daba con mucho espacio a Payo, porque por ahí sus encuestadoras o lo que percibían le posicionaba a Payo robándole votos a Efraín Alegre. Pero no podemos negar que ABC Color hizo una fuerte campaña también en contra del Partido Colorado, al igual que Última Hora. Y está bien que sea así, mi querido Mike, ese es mi planteamiento, porque es la postura editorial y desde ahí parten los medios de comunicación en su libre comunicación. Yo coincido en que los medios tienen líneas y está perfecto que lo hagan, que sean más transparentes en decirte dónde se paran, ¿verdad? Eso lo han hecho medios de todo el mundo y es así. Ahora, a mí me parece muy particular en el caso del grupo de medios para el que yo trabajo actualmente, cuando se apunta a eso, ¿verdad? Lo de, bueno, le dieron mucha manija a Payo y compañía, pero raramente es la misma gente que desde la política o desde otros medios te dicen, no, pero La Nación y todos los medios del Grupo Cartes no influyen en nada. Entonces, ¿de qué te preocupa si salen en las tapas y compañías y al final no influyen en nada? Quiere decir que sí influyen, si es que te parece que al final tienen una relevancia. Entonces, creo que estamos en un momento en el que los medios, principalmente los escritos, tienen una agenda política demasiado marcada sobre sus intereses particulares y al margen de que tengan intereses políticos o comerciales están muy alejados de lo que realmente pasa en la calle. Sí. Eso sí me parece que es como para que en algún momento tengan en cuenta y vuelvan a sentarse sobre las bases de las necesidades de la ciudadanía. Eso me parece a mí. ¿Cómo lo ves a Payo comunicando? Por aquí. ¿Sabes por qué te pregunto, Mike? Yo no conocía, y te soy franco, mira, también igual que vos trabajo en periodismo, y no conocía, salvo a la esposa, abogada, que de Payo me refiero, que eran obviamente ambos muy conocidos porque hace años trabajan en política desde el Alto Paraná, en otros departamentos. Pero a los demás, a los Bururú, yo de verdad en la lista de Cruzada Nacional no los ubicaba. Chaqueñito para mí existió después de todo este quilombo que se armó electoralmente. Pero muchos de ellos, y te doy mi punto y quiero escuchar el tuyo, entraron al Congreso Nacional gracias a todo ese impulso comunicacional que hizo Paraguayo Cubas. Sí. Y decían estos días con mi compañero Hugo González en el noticiero, ¿qué hubiese pasado de ellos si por cuenta propia, por fuera de Cruzada Nacional, electoralmente se presentaban? Nada, no iban a existir. No iban a existir, le iban a votar sus familiares, 6 personas por sorteo que hacen en redes sociales y nada más. El elemento para atraer votos en esa lista era Payo Cubas. Ahora, políticamente hay un problema con Payo. O sea, no se le pueden en el primer mes de legislatura escapar 3 senadores y 2 diputados, o un diputado. No puede. O sea, quiere decir, eso te hace dudar sobre el proyecto que haya a largo plazo sobre él como líder de la oposición. A mí particularmente me parece que él tendrá que generar algún mecanismo para dar vuelta a eso. Comunicacionalmente, yo decía en algunos monólogos que me tocó hacer sobre él es un maestro de ajedrez. Y no es una mentira eso. Él es maestro de ajedrez. A mí me parece que Payo ve todas las jugadas un paso antes que el resto, ¿verdad? Pero algo pasó políticamente, comunicacionalmente de 10. Políticamente
Una incógnita. Vos sabés que, insisto, con mi compañero en el noticiero decíamos, nosotros veíamos que se venía la fuga en Cruzada Nacional. Y en particular, lo que jamás imaginé, que en menos de un mes de haber asumido en el Congreso Nacional, se les iban a ir. Yo entiendo que Yolanda Paredes, porque es la esposa y porque tienen como la ideología ya hace años llevando adelante, estén juntos. Es natural que eso ocurra. Pero los demás, yo me imaginaba por lo menos 6 meses que iban a trabajar en conjunto. Las fugas se dieron muy rápido. Yo también, yo creí que ellos iban a entrar con una serie de proyectos de ley, por ejemplo, que iban a beneficiar o que iban a apuntar directamente a su electorado, como el anuncio que hizo Payo después de la plata del subsidio la voy a poner para un hospital. Sí. Cosa que no se puede hacer porque la plata llega a cuotas, lleva año por año y es populismo, ¿verdad? Lo que hizo. Pero pensé que iban a entrar con esa línea populista de decir, bueno, nosotros hicimos 5 acá y este es nuestro plan, ¿verdad? Y la verdad es que no hubo eso. No hubo eso. ¿A qué crees que juegan los parlamentarios que forman parte hasta ahora de Cruzada Nacional, a los que responden a Payo en el Congreso? ¿A qué, a tu criterio, Mike, están jugando? No sé. O sea, lo que marcas de Yolanda sí creo que está muy bien definido, que ella es como, me parece hasta a veces el cable a tierra de Payo, ¿verdad? Yo incluso veo, como trabajador de medios de comunicación, celebro que hayan posturas dispares en el Congreso, porque hace que haya un buen intercambio y de vuelta, que vos puedas decir, pero también es así, no es todo blanco o negro, hay una escala de grises. El resto me parece que lo que hace es coincidir mucho más rápido con el oficialismo, porque bueno, cuando estás en política, si vos querés que algo vaya para adelante, tenés que negociar con los que tienen el poder. Y en este momento son los colorados. ¿Sabes por qué te pregunto a qué juegan los de Cruzada Nacional, los que forman parte del partido de Payo Cubas? Porque uno siempre mira también un proyecto. Y Payo siempre lo dijo, él quiere ser presidente, pero como antisistema, como un hombre que no forma parte de un esquema democrático. Él hasta habló en algún momento de disolver el Congreso, hacer un llamado nuevo. Entonces, estos parlamentarios, ¿qué proyecto están construyendo? Yo creo que la participación de la mayoría de los parlamentarios hoy, por lo que vi en este mes, salvo que den vuelta completamente la historia en los próximos meses y años, es sencillamente anecdótica. O sea, no veo una siguiente participación de los senadores de Cruzada Nacional, excepto Yolanda, que está pegada a Payo, ¿verdad? Lo otro que sí te da que pensar es decir, bueno, si esto le pasó a Payo en el Congreso, este es un elemento más para ese discurso de cuando yo sea presidente, disuelvo el Congreso, ¿verdad? Y cuando vemos a congresistas ahora, como Chaqueñito y demás, que cada tanto están llamando la atención, y otros de Cruzada Nacional, el cómo se proyectan desde las redes sociales, ¿a vos como comunicador qué te genera, Mike? Sorpresa, desde un lugar de que también me pasaba en algún caso de no conocer, de entrar de frente a los perfiles y decir, puta, ¿cómo tienen tanta gente? O sea, ¿cómo se nos perdió la tortuga acá en el caso a los medios en sí, que no estábamos viendo que esto estaba pasando, ¿verdad? Creo que no va a ser, eso sí estoy seguro, no van a ser los últimos casos. Me parece que las redes van a potenciar a gente para siguientes periodos, para intendencias. Me parece que hay un elemento ahí que se va a ir gestando. El tema es, ¿qué hacen después? ¿Sabes por qué te consulto? Porque estoy viéndolo a full. Por un lado en Facebook, a Chaqueñito, pero al mismo tiempo en TikTok. Es como que están dos plataformas que tienen públicos distintos, edades distintas, porque por ahí en Facebook vos estás viendo a gente que tiene 30 para arriba, pero en TikTok vos estás viendo gente de 15, 18 años. O sea, va a tener un público muy jovencito si piensa en un proyecto político a 5 años que lo va a conocer gracias a esta red social. Y depende de qué van a transmitir, o sea, porque si él si va a seguir bailando nomás, no sé si eso políticamente le va a servir, ¿verdad? Porque ahora le sirvió de casualidad para entrar en Mururo, porque no tuvo la cantidad de votos suficientes. Ahora, si va a transmitir algo más, las preocupaciones de la gente, se muestra como que ayuda y qué sé yo, sí, quizás tenga mayor futuro políticamente. ¿Y cómo ves también, qué crees, por lo que, con tu experiencia en comunicación, va a terminar el caso Mbururu? Porque él está imputado, está en la cárcel. Si bien él no fue sentenciado, y siempre se habló de que para que uno pierda su condición de parlamentario tiene que estar sentenciado y no imputado únicamente. En un plazo no tan largo, ¿cuál crees que va a ser un poco el final de ese capítulo? Una demanda al Estado paraguayo de la gran puta, porque eso es lo que va a pasar. Algún abogado va a mirar y va a decir, che, esto acá falló a alguien, y le va a terminar demandando al Estado. Eso te podría decir te firmo y todo si querés. ¿Sabes por qué? También lo estábamos hablando y decíamos, él no fue sentenciado. Ahora, yo quiero partir de una voluntad mía.
a mí un tipo que abusó de una menor de edad no me agrada y lo quiero lejos y no me parece honorable. Pero también decía, la ley es clara. La ley es clarísima, Mike. Dice que todo parlamentario pierde su condición como tal cuando es sentenciado y cuando la condena queda firme y ejecutoriada. Y para que eso ocurra en Paraguay, los plazos son larguísimos. Él se comía el periodo solo acá, sin ningún problema. Era lo más probable. Pero bueno, hay momentos en donde la política tuerce un poco todo para, en este caso, bueno, era el propio Payo que decía, por la moral de la política no debería jurar Murulú. Entonces, parece que por primera vez en mucho tiempo coincidieron todos en decir, che, va a ser mucho ya que haya un tipo acá. Está bien que esté el del lavado de dinero, está bien que esté el otro, el de que la merienda escolar, lo que quiera, pero el de abuso sexual mejor no le metamos acá, ¿verdad? Entonces, solucionaron así. ¿Y sentís todavía, Mike, que los políticos tienen el mismo interés de aparecer en los medios de comunicación que se tenía como cuando vos y yo empezamos esta carrera, que de pronto se morían los políticos por estar en televisión, en radio, en las incluso tapa de diarios y otros medios tradicionales? ¿O vos los ves hoy a los candidatos o políticos que ya no tienen ese mismo interés que antes? Creo que los que ya son más o menos conocidos no tienen interés en estar en los medios. Creen tradicionales. Pueden encontrar en sus propias plataformas. De hecho, pasa eso. Publican un tweet y termina siendo parte de lo que dice el diario. Publican un video en su Instagram y termina siendo parte de un portal digital de noticias. Entonces ya no es necesario estar en las noticias, es sencillamente producir tu propio contenido. Sí hay otra gente que quizás es menos conocida y necesita todavía que haya algo como que lo valide, ¿verdad? Y que eso sea el medio que lo valide. Pero no creo que eso dure mucho tiempo más. Lo que pasa en los medios también es que a mí me pasó una vez una cosa que no puedo citar el nombre de la persona porque nunca le pedí autorización. Pero había entrevistado a un político acá de Asunción y al terminar me dijo, che, ¿cómo fue esta invitación? Y qué sé yo, le dije, bueno, a nosotros nos llamó la atención esta particular posición que tuviste en tal cosa. Y, me dice, sí, porque de tal canal me llamaron y le llamaron a mi asesor, pero nos pidieron una tarasca, una plata, ¿verdad? Y nosotros no. La verdad, nosotros no les pedimos eso, ¿verdad? Acá no hay ese interés. Pero sí pasa en los medios de comunicación que hay espacios en donde aparecen políticos porque ese espacio estaba comprado y pagado. Qué notable. Y mira, mucho de esto que estamos hablando, Mike, es como para consultarte y te seguro que te pasa como a muchísima gente el tener que encontrar el discernimiento, porque un mismo hecho es contado de una manera absolutamente diferente cuando ABC presenta, cuando lo hace Última Hora, cuando lo hace La Nación. Y solemos hacer acá ese comparativo. Mira, así está la tapa de ABC con este hecho, así está la tapa de La Nación con este hecho. Y ya la gente tendrá que tener una capacidad de discernimiento para saber a qué están jugando estos medios. El tema es que el que le cree a uno no compra al otro, ni no le da bola al otro. De hecho, niega lo que dice el otro, ¿verdad? A mí es un ejercicio que está presente y hace no mucho tiempo, no me acuerdo, creo que conversando una vez con Luis Varello también le decía una cosa, que a mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa? ¿Qué te preocupa? Cuando un medio completamente anula la existencia de una noticia. Sí. Entonces, te voy a poner un ejemplo. No sé, le acusan a Carter de ser corrupto. Sí. A veces publica, Última Hora publica, La Nación también publica. Claro, publica también ya con la versión del abogado diciendo, no, esto no puede ser, no es tal cosa, qué sé yo. Como una versión más defensiva, digámosle. Sí. Pero, caso Brasil, pongo siempre el mismo ejemplo, Cartes. Sí. Termina anulando el proceso y Cartes queda libre de culpa y pena en Brasil. Sí. No sale la noticia en ABC y en Última Hora. Es como que no existe, no pasó. Y ya no puede ser, o sea, que tengan una enemistad política, comercial, lo que sea, no te debería impedir contar un hecho que pasó y poner también los peros que vos quieras. Sí. Pero evitar que exista la noticia me parece que ya es un problema. Seguramente pasarán en los otros periódicos también viceversa, capaz que sí. Pero esa parte a mí sí me preocupa. Y lo que decía el discernimiento sí es un tema, ¿verdad? Porque te pongo un ejemplo más reciente con el caso de el chico que mata a un motochorro y sus hermanos terminan también siendo, digamos, investigados por la fiscalía y tienen incluso ya ahora una causa, ¿verdad? Por asesinato. Entonces, inicialmente, mucha de la gente decía, pero ¿cómo? A mí me roban y yo termino preso, ¿verdad? Ahora, cuando empezaba a ver toda la historia y decís, la fiscal te cuenta y dice, fue 1 hora después, fueron 2 tiros, hay omisión de auxilio, vos decís, bueno, ¿cómo explico esto? Entonces, ese es un problema, Diego, cuando, por ejemplo, de los medios, nosotros nos toca contar esa noticia y decir también, pero pasó esto. Sí. Y es
es como una antipática obligación que tenemos de los medios. Tratar de contar medio todos los matices que hay en la historia, ¿verdad? Tal cual. Pero si no lo hacemos, bueno, me parece que es un despropósito para nuestra profesión. Yo asumí una postura hace tiempo ya, Mike, y te la quiero contar, ya que tocaste el tema Cartes, que después del anuncio que hizo Estados Unidos de que lo acusa de significativamente corrupto, al igual que Hugo Velázquez y los demás que conocemos, yo venía pidiendo y hasta hoy día, Mike, pero esa es mi postura. De nadie más en cuanto a este medio de comunicación, es mi postura. Espero que Estados Unidos se haga cargo de la acusación y envíe la prueba. Porque qué fácil, si bien lo puede hacer Estados Unidos, está en todo su derecho de hacerlo, qué fácil es acusar, pero sin pruebas. ¿Y ya te dijeron cartista? Sí. Le dije la otra vez. Entonces, ese fue el elemento. Yo trabajé en ABC, trabajé en el grupo Bierzi, trabajé con Cristian Chena, coincidimos ahí en su momento, en Cardinal. No te pueden, o sea, una posición así, cuando vos trabajás en un medio te asocian al dueño, ¿verdad? O al propietario. Y nosotros lo que hacemos en medio de comunicación es exponer nuestras ideas. Si coincide en algún punto con un líder político, con un líder económico de compañía, coincide y listo. Y es muy argel tener que salir a aclarar. Yo no soy cartista. Y es más, suelo contar, yo voté por Euclides Acevedo. Perdió mal en estas últimas elecciones. Pero a veces uno tiene que salir a aclarar porque el ejercicio de la opinión requiere ser transparente. Sí, y yo no le quiero joder a la gente, Mike, ¿me entendés? Sí. O sea, no soy cartista, pero como paraguayo espero, en serio, por más poderoso que es Estados Unidos, que aclare alguna vez. Si Cartes es responsable, que termine preso. Pero ha pasado este sábado 1 año de la acusación y nunca envió la prueba a Estados Unidos. Me parece un Estado irresponsable acusar sin demostrar. Pero esa es mi postura. Está bien. Yo no sé cómo ustedes, incluso desde el grupo, lo tomaron. Yo te hablo desde afuera, Mike. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Justamente eso suele pasar, ¿verdad? Cuando hay un tema así relacionado a la política y compañía, que te dice la gente, ¿y de esto no hablas? Y yo decir, fíjate, programa tal, fecha tal, hablamos del tema. Sí. Porque era un tema del que había que hablar. Después, si eso, repito, coincide o no con la idea que tiene el propietario, los propietarios, ese es un tema que ya no manejo yo. O sea, el programa que hago yo, lo hago yo. Y la posición que tengo la hago yo y me hago cargo y listo, ¿verdad? Algunas veces seguramente no coincidiremos también. Y un poco el ejercicio del periodismo. ¿Cómo viste la comunicación del embajador de los Estados Unidos en todo este periodo y principalmente con el gobierno de Marito? Su forma de comunicar, quiero decir. Y muy cercano, ¿verdad? Muy cercano. Entiendo que tendría que haber algo más que nosotros no sepamos con respecto a la cantidad de información que le proveyeron. Pero me pareció muy raro lo último del embajador. No lo de ir a la Casa Santipeña, sino el día de la inauguración, cuando el colega Santi González le hace la entrevista y él dice que reconoce que Estados Unidos colaboró con actos de injusticia durante la dictadura. Sí. Digo que me parece raro porque es como decir, bueno, ¿y qué quiere? Que el Partido Colorado diga también, sí, la verdad que nosotros fuimos responsables. El Partido Colorado no va a hacer eso. El Partido Colorado nunca le borró a Stroessner de su lista de... O sea, está en la foto. Hay como cierto orgullo y todo eso. Entonces, digo, ¿pero qué sentido tiene hacer eso? Principalmente porque vos decís, espera, si yo analizo que el embajador de un país extranjero me dice que hace 30 años su país colaboró con ciertas injusticias, ¿de dónde yo saco certeza de que todo el proceso político actual en 30 años no puede hacer también, che, ¿se acuerdan cuando dijimos tal cosa? Bueno, fue una injusticia de nuestra parte. Entonces me parece que se puso él, a mi criterio, equivocadamente una carga sobre un tema que no sé si estaba en el imaginario popular en ese momento. Entonces por eso, de nuevo, estamos hablando del país más grande del mundo, lo que quieras, seguramente tienen genios detrás que ven jugadas más adelante, pero a mí comunicacionalmente yo no entiendo esa movida. Yo también traté de entender eso. Como jugada entiendo que no impactó. Ahora, Mike, te quiero preguntar, desde el 15 de agosto, ¿cómo lo ves al embajador de Estados Unidos? ¿Crees que va a bajar su presencia en los medios de comunicación? ¿Va a estar más apagado? Porque obviamente con el gobierno de Marito, él era casi un fiscal general del Estado, era casi parte de la Corte Suprema de Justicia paraguaya. Entonces, quisiera saber qué percepción vos tenés de él, pero desde el 15 de agosto. Yo creo que la reunión en la Casa de Peña tiene un elemento que es, para mí, el más importante para cómo se va a desarrollar la comunicación entre el gobierno de Estados Unidos y el de Paraguay a partir del 15 de agosto en adelante. La presencia del canciller en la reunión. Porque es como un sello de decir, bueno, yo soy el presidente, acá ustedes conversan entre ustedes, no directo a mí. Esa es mi percepción comunicacional sobre la reunión en la Casa de Santi Peña. No sé si va a ser así o si Estados Unidos se va a cortar por su cuenta o lo que sea. Pero noto también
por lo menos en la gran masa colorada, cierta... o sea, hay un dejo ya de mala onda hacia el embajador, ¿verdad? Entonces, no sé si sería lo más inteligente estar muy presente en todos los casos. Cuando tengan que comunicar algo, seguramente lo harán y convocarán a los periodistas amigos y qué sé yo, ¿verdad? Pero por de pronto me parece que eso, a nivel político, me parece que la conversación pasa canciller a embajador. ¿Y a tu criterio vos sentís que Marito políticamente desaparece desde el 15 de agosto? No sé, porque viste que la gente dice es un cadáver político y qué sé yo. Primero que nada, tengo que decir, lo mejor que hizo Marito en sus 5 años de gobierno fue su TikTok. Su TikTok es imprescindible para reírte. Marito se convirtió en Michael Scott de The Office, pero manejando un país, ¿verdad? Y vos mirás su TikTok y decís, bueno, está bien, fue presidente. Después, el manejo político fue pésimo, lamentable, a nivel económico también hay tantas denuncias. El tema de la seguridad. La seguridad, todo lo que quieras, ¿verdad? Pero dependerá de qué decida hacer él. Dicen que va a ir al Senado a hacer oficina como senador vitalicio. Supongo que su señora no le quiere en su casa o algo por el estilo para tener que ir a su radio. Yo tengo la info que se va a Miami. No estaría mal. Va a estar cómodo, ¿verdad? Si estuvo tan cómodo con los Estados Unidos estos 5 años, ¿por qué no hacerlo desde Miami? Porque si se queda en el Congreso va a estar muy expuesto, ¿eh? Sí, le puede ir a ver a Messi eso de vez en cuando. Va a estar mejor ahí. Total, tiene para comer milanesa el resto de su vida, dijo alguna vez, ¿verdad? Pero seguro. A mí me alcanza para comer una vez a la semana milanesa. Y yo hace tiempo que no como. ¿Viste? Ello. Es que es caro. Está de carito. Pollo puedes comer, de carne cuesta. Sí. Hay muchas preguntas que a veces nos hacemos los periodistas porque Santi ya anunció que va a bajar el costo del combustible. Sí. Entonces, ¿cuál es la calculadora que usa entonces este gobierno que se va? Yo creo que la calculadora tiene, más que números, tiene números de teléfono, ¿verdad? Para negociar con los empresarios y para no moverles el negocio que... en el caso de los combustibles en particular es casi un oligopolio, ¿verdad? O sea, para no mentir, ¿no? Es increíble cómo aparece operadora que hay de venta de combustible y todos casi tienen el mismo precio. O sea, no hay ni siquiera una competencia como para decir, no, pero este trajo de otro lado. Ayer vi unas fotos de camiones grandes yendo ahí tan ramadas y vos decís, amigo, ¿le vamos a echar la culpa solo del contrabando a la gente que cruza con balde o vamos a mirar también que esto es un negocio más grande? Santi Peña, ¿cómo lo ves a él siendo presidente, pero desde el ámbito comunicacional? Porque lo vemos cada tanto usando, pero muy fielmente, el Twitter, sí, donde hacen los anuncios de quiénes van a ser los ministros, etc. ¿Cómo lo ves a él comunicando? Él me parece que entró en una etapa donde quizás había gente que esperaba, que tenía alguna expectativa de que iba a ser como más flojo quizás, y se lo ve mucho más duro, más sólido, ¿verdad? Como si fuese un epígrafe de la revista ABC, ¿verdad? Sólido. Yo creo que Santi va a tener que encontrar otro mecanismo que no sea solamente el Twitter, sea Instagram, donde sus fotos realmente comunican la presencia de un jefe de Estado, hasta espacios donde él directamente pueda hablar con la gente. Ese es un ejercicio que se ha visto en los últimos años. Lula tiene su propio podcast. Sí. Entonces, hemos pasado de, no sé, programas de horas de Chávez y compañía de los presidentes, sí, que en su momento eran vistos como, o la cadena nacional de Cristina y compañía, en su momento eran vistos como, bueno, esto es un desprecio a la prensa y compañía, pero la verdad es que me parece que es una necesidad hoy en día para un presidente tener que hablar sin un intermediario. Tener que hacerlo directamente y que después de allí se nutran los medios y empiece la discusión y los diferentes puntos de vista sobre lo que anuncia y compañía. Pero no hacerlo me parecería un error. Que no lo haga me parecería un error. ¿Sabes por qué te pregunto, Mike? Porque probablemente mucho de lo que él tome como decisión cuando llegue a lo público se estará analizando si es decisión de Santi Peña o está siempre ligado a una consulta previa a Horacio Cartes. No, yo creo que él va a tener lo que él no... Creo que lo único que tiene que no estaría permitido para Santi, por lo menos en los primeros años, es pelearse con Cartes. Claro. Después el resto nunca vamos a saber qué niveles de... yo no creo en la idea del teléfono rojo y estar preguntándole. Para mí, Santi Peña es un tipo que va a poder moverse con las ideas que él tiene y ha dado muestra con algunos nombramientos que no responden directamente a la línea de Honor Colorado. Inicialmente, el ministro de Educación y el ministro de Salud. El ministro de Salud se fue antes incluso, ¿verdad? Pero me parece también es otra muestra de eso. Ante la primera duda, ¡pum!, se van, ¿verdad? Creo que eso tiene que estar marcado en el gobierno de Peña y no creo que haya... hasta que después pasen, cuando lleguen las municipales y compañía y los colorados ya empiezan a pelearse entre ellos, ahí veremos otro Santi, cómo va a negociar, tanto con Honor Colorado, con su propio movimiento, con los otros y compañía, pero por ahora tiene que empujar todo lo que pueda. Y a Pedro Aliana en esa conexión con el Congreso Nacional, que si bien me parece que hay cierta ventaja por aquello de la hegemonía colorada,
¿Qué papel vos crees que va a cobrar Pedro Baliana en esa, insisto, conexión Poder Ejecutivo con el Congreso Nacional? Porque mucho de lo que vos generas como proyecto de ley tiene que estar por el Congreso aprobado y por lo tanto creo que si bien hablamos mucho de Santi Peña, no podemos descuidar la figura del vicepresidente. Mira, yo creo que si empezás a hacer un recuento rápido, te vas a acordar que con Nicanor su vicepresidente era Castiglioni, de quien todos decían que se levantaba tarde. Ahí ya partimos una base equivocada para el Congreso. Después, con Lugo, Federico Franco nunca fue secretario de Lugo, terminó boicoteándole y sacándole del poder, también negociando su cabeza. Con Cartes, tampoco Juan Afara era un gran tipo como para decir está presente en el Congreso, es el nexo. Era una figura más decorativa antes que otra cosa. Y con Marito Velázquez, las veces que fue al Congreso fue sencillamente para impedir que le hagan un juicio político, porque las otras veces no estuvo tan presente. Claro, cada uno tiene también líderes de bancada y compañía, pero me parece que en el caso de Aliana, principalmente por la movida de Bachi Núñez yéndose al Senado, el nexo con esa Cámara, con la torre que ahora va a ser Aliana. Ahora estas movidas que hay hegemonía colorada y compañía, pero sí, también hubo apoyo de otros sectores. Sí. Para la decisión del Parlasur también hubo apoyo de otros sectores. Ahí hay como jugadas del que conoce la cancha. Y el que conoce la cancha es Aliana. Santi Peña sabe eso y le va a dejar, me parece, que sea esa persona, ese referente. Y a Aliana le conviene, porque si él quiere ser presidente de una vez, que también seguro quiere serlo, le conviene que le vaya bien a Santi, que no aparezca ninguna intención de reelección o lo que sea, para poder proyectarse él como el siguiente presidente. Quiero volver a la oposición, Mike, y consultarte desde el aspecto comunicacional. ¿Qué esconde la resistencia a mantenerse en el cargo Efraín Alegre? Hasta ahora, ya, a esta altura, al principio me pareció un misterio y ahora ya me parece que es sencillamente un acto de terquedad. Porque puedo ver que haya diferencias con parte de su propio partido, pero a mí me decía, por ejemplo, después del año más difícil de la pandemia del encierro, sí. Ricardo Estigarribia, sí. Intendente de Villaliza en ese momento, hoy gobernador de Central. Y para mí, junto con Prieto, los dos tipos Prieto, intendente de Ciudad del Este, los tipos que mejor se posicionan para una carrera electoral para el 2028 de la oposición, a mi criterio. Sí. Que Efraín Alegre nunca le llamó por teléfono. Nunca. Nunca, en ese momento. O sea, él tenía diálogo cortado con el presidente de su partido, siendo el intendente de mayor popularidad y de mejor imagen ante los medios, ante la ciudadanía y compañía, cual, ¿verdad? Coincide. Entonces, vos decís, claro, si el tipo ya está en este aspecto, me parece que no va a retroceder eso, va a distanciar al punto que no me sorprendería que pasemos, la historia pues se repite, ¿verdad? Sí. Que pasemos nuevamente por un proceso de escisión del Partido Liberal y unos se vayan por un lado, otros formen otro partido y compañía. Parece que ese es el camino al que va a llevar la lógica de Efraín Alegre. Y mira que incluso formando parte de la concertación, Katia González también se quejaba de que con él era imposible dialogar o armar un proyecto político. Sin salirse de la concertación, había manifestado esto Katia González. Y ahí ya te dice mucho, o sea, si no quiere escuchar, quiere decir que no puede liderar un proyecto. 3 veces intentó. Sí. 3 veces intentó. De forma consecutiva. 3 veces intentó. Aunque para esta vuelta habla de que ya no va a postularse para ninguna candidatura a la presidencia en adelante, en el siguiente periodo presidencial. Pero y entonces ¿se va a quedar en el partido para elegir él el siguiente candidato o para qué? No, y siempre está en esa batalla contra Cartes. Y Cartes me parece que hasta ya es como una especie de enemigo invisible al cual se le puede culpar de todos los males. ¿Qué tiene que ver Cartes en el Partido Liberal? Es que siempre se lo vinculó con Llano y otros sectores internos del Partido Liberal con quienes nunca pudieron conciliar con Efraín Alegre. Pero ya, hay otro punto, ¿verdad? El llanismo estaba casi desaparecido, ¿verdad? Pero ahora hay que ver cómo reacciona ante esta circunstancia el llanismo. Otro tema, Mike, en el ámbito político. ¿Hay un retorno para el Frente Guazú? A mí me sorprendió lo de Fernando Lugo. Yo sé que cuando no haces campaña también es una debilidad, pero jamás me imaginé este papel de Lugo desaparecido políticamente. Entiendo que estaba pasando por un problema de salud, estaba con su internación allá en Argentina, y sé que si no haces a pie a veces la campaña cuesta mucho más, pero había como una expectativa de que le iba a entrar porque es una figura muy importante dentro de la oposición. Y consultarte, si bien está Esperanza Martínez en el Congreso Nacional, ¿el Frente Guazú tiene retorno a tu criterio políticamente por cómo está trabajando ahora comunicacionalmente para el siguiente periodo? Yo veo 2 cosas ahí. Creo, sin ningún, ¿cómo se dice? No tengo pruebas, pero tampoco dudas que Lugo, sin salir públicamente, como lo expusieron en parte de la campaña cuando trajeron a Mujica y compañía, tenía más votos. Hay mucha gente que lo vio a Lugo y dijo,
No le puedo dar un voto a una persona que está en estas condiciones. Me parece a mí. Y en segundo término, me parece que sí pueden tener retorno siempre y cuando adecuen su lenguaje, su narrativa a nuevos términos. O sea, hay gente en la izquierda. En la izquierda Sí. no hay que olvidarse que en Asunción entró mayoría colorada, Sí. una persona de Patria Querida, Rocío Vallejo, y Sí. una persona de la izquierda. No entraron liberales en esta ocasión en Asunción. Y Asunción es un banco importante. Entonces, digo, si empiezan a mirar y decir, che, ¿cómo fue que hizo esta persona de izquierda para entrar en Asunción? Me parece que el liderazgo debería apuntar más a fortalecer a estas personas jóvenes. Ahí podrían tener una posibilidad de reencauzar un poco el rumbo. Pero si esperan más a que Lugo se cure y, no sé, mágicamente rejuvenezca, están perdidos. O sea, tu criterio, Mike, mirando en un futuro para el siguiente periodo, ¿sería muy difícil que resucite electoralmente frente a Iguazú? No, y así como están, no. Como te digo, si empiezan a buscar otras, si empiezan a ofrecer algo distinto, puede ser, pero con lo que tienen ya no les alcanza. Está visto, ¿verdad? Hay otros sectores que por ahí te pueden decir que el sistema electoral le ha favorecido mucho, las redes sociales, su juventud, el aparecer en algunos medios de comunicación. El caso de Rubén Rubín. Sí, Rubén Rubín. Y otros que podemos citar que tenían fuerte presencia en redes sociales. En el caso de ellos, ya que en la Cámara de Diputados hubo una especie de renovación del 76% del total, Sí, 52 nuevos diputados. que no ¿verdad? hicieron recutú, digamos, ¿verdad? Como en el caso del... ¿Qué vos crees como elemento o mediático o político colaboraron para que ellos puedan entrar? Que te conozca la gente, que vea tu cara. Porque presidente vos podés decir todavía que, bueno, listo, voy a elegir algo de lo que me interesa, pero después los otros cargos hay mucha gente que va a votar. ¿Por qué se tardaba tanto para votar? Uno de los temas es porque no sabés quién, a dónde elijo, cuántos números, cuántas caras. El hecho de ser conocido es un elemento importante, ¿verdad? O sea, y lo de Rubén tiene que ver también con una cuestión de simpatía y de que es agradable. O sea, un tipo que está en televisión no precisamente por ser argel ni nada por el estilo, sino que es un tipo entretenido, un tipo que te transmite buena onda. Eso no son elementos que se queden nomás en el imaginario. El voto pues es mucho más emocional que racional. Sí. Y ahí hay elementos como para construir, ¿verdad? Y él usó muy bien la plataforma que tuvo. Aparte que también caminó, también recorrió. Y bueno, es más fácil cuando vos decís hola y la gente ya sabe quién sos, antes que venía a decir hola, ¿qué tal? Yo me llamo fulano y hago esto. Mike, porque vos tenés el voto duro, cautivo, de pronto por aquello de que en el caso del Partido Colorado, que ya tiene como un voto casi consagrado que obligatoriamente sí o sí lo tenés que contar, porque es el papá, es el hijo, es el empleado público que no quiere perder el empleo y se va y vota. Es como un voto duro prácticamente que se dio en el caso del Partido Colorado, más de 1.200.000 votos. Después aparece el voto bronca en el caso de Payo, por ahí ese voto diferente que es del independiente, del indeciso, que en el día se concreta. Son como diferentes tipos de votos. Y yo te decía, ¿será que favoreció mucho también esto del voto preferencial que se instaló con el sistema que se dio? ¿O poco o nada influenció en estas elecciones? Yo creo que le benefició más al Partido Colorado que a cualquier otro. O sea, la eliminación de las listas sábanas termina por números beneficiándole más al partido con más estructura. Porque también le obligó a mucha gente con el voto preferencial, es decir, vos son 45 candidatos senadores, a que todos se muevan. Algo que no pasaba antes. Si vos terminabas 4 o 5 en la lista de los colorados, ¿para qué salir? Deja que salga el 15, el 16, el 17, que es son los que necesitan votos para entrar. El resto yo ya estoy asegurado, ¿verdad? Ahora motivó a que haya mucho más movimiento de parte de los políticos, ¿verdad? Sí. Me parece que ahí hay una historia con eso. Pero por otro lado también creo que no está de más destacar lo que decía Peña el día que ganó. Sí. Decía, a mí me votaron tantos, Sí. pero si yo sumo todos los que no me votaron, son mayoría los que no me votaron. O sea, yo no puedo dirigir el país solo con los que me votaron. Tiene que construir para también esos paraguayos. O sea, no puede solamente gobernar para los colorados. Tiene que gobernar para todos. Y para salir del plano político... Sí, después, porque entramos así y nos metimos muy... ya casi la última en el caso político. Después quiero hablar de vos, los influencers que están en los medios de comunicación, Ok. ¿verdad? Mike, ¿por qué vos considerás que fracasaron desde la comunicación en etapa electoral? Ahí está Euclides, ahí está Chilaver, el propio, ya hablamos incluso de Efraín y otros en la oposición. ¿Por qué no lograron conectar estas personas que hicieron campaña? A mí en principio, te soy franco, acá lo tuve también a Euclides y acá me convenció. No lo tenía pensado como para votar. Pero ¿por qué a otras personas, a tu criterio desde la comunicación, por ahí no terminaron convenciendo?
Si tuviese la respuesta, creo que trabajaría de asesor comunicacional ya directamente, tipo Durán Barba a eso y vivir de eso nomás ya. Honestamente no lo sé, no tengo una respuesta precisa sobre eso. Sí veo muchos elementos que quizás puedan ayudar a construir una respuesta, ¿verdad? En el caso específico de Chila, era como, vos decís, está muy solo. O sea, porque eso también tiene que ver. Cuando vos ves un acto de campaña de los Colorados, Sí. Y me ha tocado ser moderador, por ejemplo, de un evento de Santi Peña que no era solo con Colorados, era para ciudadanos abiertamente. Sí. ¿Qué hacen los Colorados? Te muestran fuerza. Te dice, cuando está hablando el candidato, acá le tengo sentado a fulano que fue senador, mi candidato número 3 a gobernador. O sea, te van mostrando equipo. Y ahí siento como que los demás espacios fortalecían mucho la imagen unipersonal y no destacaban lo otro. Por cierto, el caso de Efraín. Efraín tenía mucho para mostrar. Pero vos veías, y se ha visto, hay publicaciones sobre esto, de gente que estaba en la concertación, que hacía campaña por sí misma y no ponía el nombre de Efraín. Entonces vos decías, ¿pero a qué están jugando? Y están jugando la suya. O incluso claro. lo de Sole. Porque por ahí se tenía desde la oposición la esperanza de que ella pueda representar a un sector juvenil para captar ese voto. Y bueno, finalmente no pasó. Quiere decir que tenemos una percepción equivocada sobre lo que buscan los jóvenes y hay que trabajar sobre eso. Porque echarle la culpa al votante también parece que ya pasó de moda, ¿verdad? Mike, hacemos una breve pausa. ¿Cómo no? A la vuelta te quiero preguntar, periodismo influencer. Epa. ¿Cambió algo o no? Bueno, Sí. a la vuelta de la pausa. Hacer periodismo hoy día, Mike, yo recuerdo cuando vos y yo estábamos en otro medio, compartíamos Cardinal, recuerdo. Sí. Vos estabas en otro programa, yo estaba con otro colega, y eran otros tiempos, Mike. Hoy, No hace ni tanto encima, ¿verdad? y 2000 y tanto, pero... Bueno, sí, ya hace tanto. Por ahí, Pero hace estamos viejos. 20 años atrás, Me por quise ahí. hacer el pendejo. Pero- 20 años atrás por ahí, seguro. Mike, ¿y por qué hago esto, verdad? Porque siento que ha cambiado mucho la manera incluso de comunicar. Por ahí uno busca contar tal cual ocurrió un hecho. Yo no me considero para nada periodista objetivo. Olvídate, soy recontra subjetivo. Cuento mi club, cuento cómo estoy en cuanto a lo religioso. Tanto que la gente sepa quién soy tal cual. Pero eso es transparente. Sí. Y preguntarte, Mike, de lo que aprendimos en la facu, por ahí en los medios de comunicación, hoy 2023, ¿sentís que la manera de comunicar, incluso en TV, radio, etcétera, cambió, Mike? Sí, recambió. Y recambió. Y tiene mucho que ver la presencia, por ejemplo, de lo que marcabas antes de la pausa, de los influencers. De gente que tiene masivamente audiencia sin tener como los conceptos que nos enseñaron en la facultad sobre comunicación, ¿verdad? Entonces, hay ahí un cambio de paradigma porque también los medios, Sí. en su mayoría dirigidos comercialmente y de manera empresarial, lo que buscan es audiencia. Sí. O sea, pueden ir mezclando y compañía, pero lo que buscan es audiencia y es muy atractivo pensar en figuras que son potentes en redes sociales para trasladarlas a otra Porque, pantalla. a ver, te pongo un ejemplo, qué sé yo, le entrevistamos a Lata Paraná que vemos, Lauris Dida. Yo le quiero mucho a Lata. Lata es un crack. Lo que eres. Me parece un crack total en lo que hace. Y te pongo estos ejemplos porque, y podemos citar a muchos más, si estos tipos hacen un vivo desde sus plataformas personales y lo hace cualquier canal que tiene años en este país, le basurea al influencer Sí. a la propia cuenta del canal de televisión Claro. que lleva 50.000 años en Paraguay. Claro. Entonces, me pregunto yo, la gran puta, ¿qué pasó acá? Y ¿Qué pasó acá? Y pasó que hay gente que nació con las plataformas. Entonces nosotros que somos los migrantes, tenemos todavía que entenderle a la plataforma. Y ellos no, ellos viven en ese mundo, en esa idea Ajá. de cómo comunicar. No pasa solo acá, pasa en todos lados. A mí realmente lo que sí me preocupa es cuando a veces me toca, yo este año volví a la facultad cuando me invitan y eso, 5 años dije, no, ya no tiene sentido y ahora volví. Sí. Cuando veo que hay gente que está estudiando periodismo, está en segundo o tercer año y te dice, che, ¿cómo puedo hacer para meterme a un medio de comunicación? Y le digo, ¿para qué querés meterte a un medio de comunicación? Lo que a vos te conviene es qué te gusta. Y me gusta el deporte. Y bueno, y empezás a ser vivos en tu TikTok, en tu Twitch, donde sea. Construir una audiencia y vas a ser mucho más atractivo para un medio cuando vos digas, che, yo cada vez que hago un live tengo 2.000 personas que me ven. A un responsable de un medio de comunicación, ese elemento le llama la atención. Hoy en día hasta se eligen actores y actrices para películas en base, o sea, un elemento para juzgarle Sí. es cuántos seguidores tienen en sus redes sociales. A ver, yo percibo algo y te quiero preguntar si vos coincidís.
a veces desde los medios tradicionales, ejemplo, un canal de TV, que sigue ese parámetro de hace años, cuando contrata a un influencer X, que no estaba, digamos, dedicado al periodismo, pero lo quiere meter para los productos periodísticos porque obviamente impactan redes sociales y demás, percibo que ese personaje no se sostiene en el tiempo de ese canal de televisión. Y quiero preguntarte si vos percibís lo mismo. Yo creo que ahí sí hay un problema. Por ejemplo, se vio en el encierro en la pandemia, donde el encendido de los medios televisivos informativos se fue mucho para arriba. Porque quiere decir que cuando la gente está preocupada y necesita información precisa sobre algo, todavía nos confía, ¿verdad? Pero para otras cosas no. Lo que pasa es que tiene el ejercicio de hacer comunicación es libre y todo lo pueden hacer. Sí. Pero el ejercicio del periodismo tiene ciertos rasgos característicos que tampoco son tan difíciles, no es magia negra, ¿verdad? Sí. Pero que a veces no parten de esa base los influencers. Y ahí cuando quieren jugar ese partido es como que las reglas del juego les cambian, ¿verdad? O sea, es como decir, quieren sacar lateral del fondo y no tirar un córner. Es una cosa rara, medio que se desacomodan todavía. Después algunos le van a encontrar Mike, yo percibo algo y quiero saber si vos coincidís, pero para ver si se va a sostener en el tiempo. Creo que una de las herencias que ha dejado la pandemia le dicen el Zoom. Ponle estas transmisiones en vivo porque no podía venir al canal, se buscaba evitar esto de que haya mucha gente en poco espacio. Y de ser una herramienta muy importante en la pandemia, por esto que te acabo de decir, se fue quedando en el tiempo. Yo veo los grandes canales que están hace años, casi hasta ahora utilizando normalmente el Zoom. A mí no me agrada, soy franco. A mí me encanta tenerlo frente a frente a la persona para ver su semblante, ver su gesto, ver cómo responde. Siento que está muy informatizado todo si es solamente en el Zoom. Pero ¿a qué quiero llegar? Es una herencia de la pandemia esto del Zoom y otras plataformas para una transmisión en vivo, pero que estoy viendo que hasta ahora se sostiene en el tiempo. Mira, yo estaba en el Washington Post en el 2016. Y el Washington Post por un trabajo que hacíamos para La Nación ahí. Y ellos tenían una reunión todas las mañanas. Marty Baron, el director, en ese momento el jefe de redacción, si vieron Spotlight la película, era el director del Boston Herald en ese momento. Sí. Y se reunía con el CTO, que era el técnico, y el CFO, que era el financiero. Sí. Y planteaba, bueno, listo, hay golpe de estado en Angola, vamos a mandar a nuestro periodista allá. Y el CFO le decía, vos estás en pedo. Vamos a contratar a alguien allá. Y el CTO le decía, sí, técnicamente nos puede enviar su reporte y grabarse él ahí y enviarlo. Entonces, todo se reducía a una cuestión de costos. Sí. Donde el periodismo ganaba cuando él decía, no, yo necesito que vaya fulano porque él tiene los contactos y hacer esto que vos decís. Para una entrevista, estar 10 minutos antes, tener una conversación previa, puede hacer que la entrevista sea mucho mejor eso antes que arrancarla directamente con el Zoom, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento yo veía, este es el camino. O sea, se van a pelear todo el tiempo por los costos. Y creo que ahora lo que ganó es que eso redujo tanto los costos que ahora ya no hay vuelta atrás. O sea, no hay una posibilidad de pensar en decir, no, vamos a volver a lo que hacíamos antes y el resultado es casi el mismo. Mike, ¿el diario papel va a desaparecer? En algún momento. Yo lo veo casi ya obsoleto, creo que está hace rato, ¿verdad? Pero tiene que ver más, por lo menos en Paraguay, en Latinoamérica todavía, en gran parte del mundo, por lo que representa el documento de la tapa. Sí. O sea, lo que hay adentro está cada vez más perdido, cada vez son más finos. Te quiero contar una experiencia, Mike. En la época de Alejandro Domínguez, yo trabajé en La Nación, en la 970 y demás. Yo también, un año estuve en La Nación. Y recuerdo un caso, y quiero ver un poco si eso está pasando todavía. Okay. De 12.000 ejemplares por día, se redujo a 10.000 en mi época de periodista ahí. Y cuando ya renuncié a La Nación, me contaron los compañeros que se redujo a 8.000. Y únicamente los días en los que se lanzaban así como revistas suplemento y demás, únicamente se aumentaba a través del volumen. Hasta la última vez me dijeron, no sé si en la época de Cartes, me refiero a este diario, se redujo a 5.000 nada más. Y también se redujo la cantidad de páginas. Entonces quiero decir, ¿será que está en camino la desaparición del diario papel? Si fuese por una cuestión de empatar ventas, tanto comerciales como de ejemplares, versus lo que cuesta producir, yo creo que ya deberían haber desaparecido. O sea, todos. No creo que uno solo. No me imagino que hoy se pueda parar acá frente a nosotros un director de diario y decir, están equivocados. Con lo que vendemos en publicidad y lo que vendemos en ejemplares, mantenemos toda esta estructura. Creo que todos los periódicos impresos están subsidiados por momentos empresariales o por otros medios que le hacen funcionar. Ahora, como te digo, tiene un elemento particular de presencia. Yo le decía una vez a un director de medios de Costa Rica, en una conversación, que yo el único futuro que le veía a los medios impresos es uno similar al de los vinilos.
que con la aparición de las plataformas digitales, Sí. Bueno, ya no es necesario tener nada físico, tenemos todo en la nube, ¿verdad? Claro. Pero los vinilos empezaron a tener exponencial ventas porque tiene un elemento ahí acogedor de decir, ah, no, pero la calidad del audio es mejor, el que tiene tiempo de sentarse a escuchar un vinilo como que te muestra que tiene un estatus diferente, y creo que ahí puede haber una construcción para los periódicos, para las cosas impresas. Que vos puedes decir, cuando vos pases por un lugar y alguien está tomando un café leyendo un diario, decís, puta, qué afortunado para tener el tiempo de hacer esto. Es verdad. Yo no tengo, Ajá. ¿verdad? Ahora, no sé cuánto va a pasar para que eso cambie así, ¿verdad? Para el chico que hoy tiene 18 a 20 años y dice quiero estudiar periodismo, ¿vale la pena? Hay un libro de Alcibiades González del Valle que se llama Estudiar periodismo ¿para qué? Creo que responde esa pregunta mejor que lo que yo podría hacer. Espero que hayas pasado bien esta Súper noche. bien. La primera vez en América. La primera vez. Quiero decirte que te admiramos, no solamente yo y los que están detrás de pantalla. Qué buena Valoramos tu laburo, ¿eh? Muchísimas Muy gracias. interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Espero que Diego. sigas Es así, mutuo, es mutuo el respeto, el cariño y la admiración. Así gracias que por la espero invitación. que vengas más veces a nuestro programa y otros espacios de América. Si llevo el Paraná ya no vuelvo, pero si no vuelvo la próxima vez. Nos acompañó esta noche Mike Silvero, un colega al que admiramos por su trabajo y por supuesto lo podés ver en los siguientes espacios de repetición de voces. Buenas noches, hasta el próximo martes.